Raíces, una historia de emprendimiento sostenible. El despertar de un sueño. El cielo de Oaxaca se desvanecía en tonos de naranja y púrpura, un lienzo natural que pintaba cada amanecer con una promesa de renovación. Los campos de agave se extendían como un mar verde ondulante, sus hojas afiladas como cuchillas de jade recortándose contra el horizonte. Era ese momento mágico donde la noche se despedía y el día apenas comenzaba a susurrar sus primeras palabras. María Elena Herrera Rivera contemplaba este paisaje desde la terraza de su casa familiar, una construcción antigua de piedra y madera que había sido refugio de generaciones de su familia. Sus raíces estaban profundamente hundidas en esta tierra, como los antiguos árboles que rodeaban la propiedad. A sus 28 años, María no era una mujer común. Su mirada revelaba una intensidad que iba más allá de su edad, una mezcla de determinación científica y pasión ancestral. Cada línea de su rostro parecía contar una historia, cada gesto hablaba de una conexión íntima con su tierra. Había estudiado biología con una obsesión casi religiosa por la conservación. No le interesaban los datos fríos o las estadísticas abstractas. Para ella, cada especie, cada ecosistema, cada tradición cultural era un universo complejo lleno de historias y posibilidades. Recordaba nítidamente su infancia en esta misma casa. Su abuelo, un antropólogo local, le había enseñado desde muy temprano a ver más allá de lo evidente. María, le decía, el verdadero conocimiento no está en los libros, sino en las historias de la gente, en sus rituales, en su conexión con la tierra. Esas palabras resonaban en su memoria cada mañana. Sobre la mesa de madera antigua, un cuaderno de notas estaba abierto. Estaba lleno de anotaciones, diagramas, ideas que parecían un mosaico complejo de un sueño que poco a poco tomaba forma. Aventuras Raíces no era solo un nombre, era un concepto, una filosofía, casi una declaración de principios. Su objetivo era radical y simple al mismo tiempo, transformar el turismo de una actividad extractiva a una experiencia regenerativa. Quería que cada viajero no fuera un simple consumidor de paisajes, sino un participante activo en la preservación y el desarrollo de las comunidades locales. El ruido de una motocicleta interrumpió sus reflexiones. Era Diego, su socio y amigo de la universidad, aproximándose por el camino de terracería. Diego Martínez Sánchez era el complemento perfecto de María. Mientras ella era visceral y conectada con la tierra, él representaba la precisión tecnológica. Ingeniero de formación, con una maestría en desarrollo de aplicaciones, había encontrado en María no solo una socia, sino casi una hermana de causa. «María», gritó desde lejos, quitándose el casco. «Tengo los datos que necesitábamos». Bajó de la motocicleta, una Honda antigua pero bien cuidada, símbolo de su personalidad práctica y eficiente. Traía una carpeta color café, repleta de documentos y una laptop. María bajó de la terraza para recibirlo. El abrazo que se dieron era más que un saludo, era un ritual de complicidad. «Los números son mejores de lo que esperábamos», comenzó Diego, desplegando unos gráficos. «El modelo de turismo comunitario está creciendo globalmente. Las nuevas generaciones buscan experiencias auténticas, no paquetes turísticos genéricos». Mientras hablaba, María preparaba café. No un café instantáneo, sino uno tradicional, molido en ese momento, con granos cultivados en las montañas cercanas. «No se trata solo de números, Diego», respondió ella. «Necesitamos asegurarnos de que cada experiencia sea un verdadero diálogo intercultural». La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando los mapas y documentos. Proyectos de rutas ecoturísticas, estudios de impacto ambiental, propuestas de colaboración comunitaria. Todo parecía un gran rompecabezas esperando ser armado. La historia de Aventuras Raíces estaba por comenzar. Y con ella, la posibilidad de transformar no solo el turismo mexicano, sino la manera en que las personas se relacionan con los destinos que visitan. Afuera, los campos de agave seguían ondulando, testigos silenciosos de un sueño que estaba a punto de germinar. Conexiones y desafíos. El centro de coworking, Espacio Raíz, vibraba con una energía particular.
Ubicado en el corazón histórico de Oaxaca, el edificio era un testimonio de la fusión entre lo tradicional y lo moderno. Sus muros de piedra colonial convivían con grandes ventanales de cristal, pantallas de alta definición y espacios de trabajo colaborativo que respiraban innovación. María Elena y Diego habían elegido este lugar no por casualidad. Cada rincón representaba su visión, preservar las raíces mientras se abraza el futuro. La sala de presentaciones era un espacio luminoso, con paredes de adobe parcialmente descubiertas, revelando capas de historia. Grandes fotografías de paisajes mexicanos y comunidades indígenas decoraban el fondo, recordando a todos los presentes el verdadero corazón de su proyecto. Alrededor de la mesa de reuniones, un grupo selecto de potenciales inversionistas esperaba. No eran inversores tradicionales buscando únicamente rendimiento financiero, sino personas comprometidas con el cambio social y la sostenibilidad. María respiró profundamente. Llevaba días preparando esta presentación, cada diapositiva, cada palabra había sido meticulosamente diseñada. Su outfit era una declaración de principios, un traje sastre en tonos tierra, con un bordado tradicional zapoteco en el cuello, recordando su origen. Diego, a su lado, representaba el contrapunto tecnológico. Con una camisa azul clara y pantalones chinos, su laptop ya estaba configurada para la presentación multimedia. «Buenos días», comenzó María, su voz firme pero cálida. «Hoy no venimos a vender un producto turístico más. Venimos a proponer una revolución». Las primeras diapositivas mostraban datos duros sobre el impacto destructivo del turismo tradicional. Comunidades empobrecidas, ecosistemas devastados, culturas reducidas a souvenirs. El turismo actual es un modelo extractivo, continuó. Llega, consume y se va, dejando poco o nada para las comunidades locales. Un mapa interactivo comenzó a desplegarse en la pantalla. Diferentes regiones de México se iluminaban, mostrando datos de marginación, pérdida de biodiversidad y erosión cultural. Diego tomó la palabra, complementando la narrativa con precisión tecnológica. Nuestra plataforma, Raíces, no es solo una aplicación. Es un ecosistema digital que permite una nueva forma de viajar. Presentó la interfaz. Era intuitiva y hermosa. Cada experiencia turística aparecía como una historia compleja, no como un simple servicio. Un mapa interactivo mostraba comunidades indígenas. Al hacer clic, se desplegaban sus historias, sus tradiciones, sus necesidades reales. Los viajeros no solo verían un destino, sino que podrían comprender su contexto profundo. El 70% de los ingresos van directamente a la comunidad, explicó Diego. Y no hablamos de una comisión, hablamos de una verdadera co-creación. Las tecnologías de blockchain garantizarían transparencia en cada transacción. Cada comunidad tendría control total sobre su narrativa y sus recursos. Entre los inversores, María identificó diferentes perfiles. Había empresarios tradicionales, escépticos pero curiosos. Representantes de fondos de inversión de impacto social. Algunos académicos especializados en desarrollo sostenible. Un inversor de mediana edad, con un traje gris impecable, levantó la mano. Suena muy idealista. ¿Cómo garantizan el retorno financiero? Diego sonrió. Había preparado ese escenario. No vendemos experiencias. Vendemos transformación. Y eso, señor, tiene un valor que va más allá de los estados financieros tradicionales. María complementó. Estamos hablando de turismo regenerativo. Cada viaje no solo no daña, sino que reconstruye. Fortalece comunidades, preserva ecosistemas, rescata tradiciones. Las siguientes diapositivas mostraban casos piloto. Comunidades que habían logrado revitalizar sus economías, jóvenes que regresaban a sus pueblos, lenguas y oficios tradicionales rescatados. La presentación duraba poco más de una hora. Cuando terminó, el silencio inicial dio paso a un murmullo de conversaciones intensas. Algunos inversores parecían fascinados. Otros, cautelosos.
pero todos habían sido sacudidos por la propuesta. Después de la presentación, mientras recogían sus materiales, Diego se acercó a María. ¿Crees que lo logramos? Ella miró hacia la ventana. Las calles empedradas de Oaxaca brillaban bajo el sol de la tarde. Comunidades milenarias, historias profundas, un futuro por construir. No se trata de lograrlo hoy, respondió. Se trata de sembrar la semilla. El primer desafío. El valle de Oaxaca se extendía como un lienzo de infinitos matices verdes, con las montañas de la Sierra Norte abrazando el horizonte como guardianes ancestrales. La tarde declinaba, pintando el cielo con tonos de cobre y sangre, ese momento mágico donde la luz se transforma y la tierra parece respirar historias. El camino de terracería serpenteaba entre campos de cultivo y pequeñas comunidades. María Elena conducía su antigua camioneta Nissan, un vehículo que había pertenecido a su padre y que ella había restaurado con mimo. Cada abolladadura contaba una historia, cada marca era un testimonio de viajes y resistencia. Diego iba a su lado, revisando datos en su tablet. La pantalla mostraba mapas, gráficos y anotaciones sobre su próximo encuentro. Habían sido convocados por Elena Ramírez, la líder de la comunidad zapoteca de San Miguel Talia de Castro, una de las comunidades más tradicionales y preservadas de la región. Necesitamos estar perfectamente preparados, murmuró Diego. Elena no es una líder que se impresione fácilmente. María sonrió. Conocía la reputación de Elena. No era solo una líder comunitaria, era una guardiana de tradiciones milenarias. Antropóloga de formación, había dedicado su vida a preservar los conocimientos de su pueblo. El paisaje iba cambiando. Los campos de cultivo se mezclaban con bosques de pino y encino. Pequeñas parcelas donde familias completas trabajaban la tierra con técnicas que databan de siglos. La camioneta se detuvo frente a una construcción que era parte casa, parte centro comunitario. Edificada con técnicas tradicionales, con muros de adobe, techos de tejas y un patio central donde crecían árboles frutales. Elena los esperaba. Su presencia era imponente. Vestida con una blusa bordada tradicional y un largo vestido en tonos tierra, representaba la dignidad de su pueblo. Tenía poco más de 50 años, pero su mirada era la de alguien que ha acumulado siglos de sabiduría. Pasen, dijo simplemente. El interior era un santuario de la memoria. Fotografías antiguas, instrumentos musicales tradicionales, libros sobre antropología y cultura zapoteca. Cada objeto parecía contar una historia. Se sentaron alrededor de una mesa de madera antigua. Una señora mayor sirvió té de hierbas locales, preparado según recetas ancestrales. Háblame de su proyecto, dijo Elena, sin rodeos. María desplegó los documentos. No eran solo papeles, eran un manifiesto de intenciones. Cada página mostraba cómo Aventuras Raíces planteaba un modelo de turismo completamente diferente. No venimos a explotar, venimos a dialogar, comenzó. Queremos que sean ustedes quienes definan cómo quieren mostrar su cultura, su territorio. Elena escuchaba, sus ojos escrutadores analizando cada palabra, cada gesto. Diego mostró la plataforma digital. Un sistema donde la comunidad tendría control total sobre las experiencias turísticas. Precios, narrativas, límites de visitantes, todo sería decidido por ellos. El 70% de los ingresos van directamente a proyectos comunitarios, explicó. Educación, salud, conservación territorial. Un silencio denso llenó la habitación. Elena no se movía, no decía nada. Hemos visto muchas promesas, dijo finalmente. Empresas que llegan, toman fotos, se llevan historias y nos dejan exactamente igual. María sacó entonces un documento adicional. Un borrador de convenio elaborado con abogados especializados en derechos indígenas. Un documento que iba más allá de lo legal, que representaba un compromiso ético. Queremos que sean co-creadores, no objetos de turismo, insistió. Su comunidad decide absolutamente todo.
Elena tomó el documento. Lo examinó página por página, con una concentración casi quirúrgica. El sol comenzaba a ocultarse. La luz entraba por las ventanas, creando sombras largas que parecían conectar el pasado con el presente. Necesito consultar con el Consejo Comunitario, dijo Elena. Nada se decide sin la participación de todos. Era un primer paso. No una rendición, tampoco un rechazo. Un diálogo que apenas comenzaba. Afuera, los campos seguían su ritmo eterno. Las montañas seguían siendo testigos silenciosos de encuentros como este, donde el futuro y la tradición se miraban cara a cara, buscando un camino de entendimiento. Tecnología y tradición. El pequeño estudio de trabajo de Diego ocupaba la parte posterior de una antigua casa colonial en el centro histórico de Oaxaca. Había transformado lo que una vez fuera un patio interior en un espacio de innovación tecnológica, donde la modernidad conversaba con la historia. Pantallas de alta definición colgaban de muros de piedra centenaria. Servidores discretos zumbaban en un rincón, procesando datos complejos. Plantas tropicales crecían en macetas antiguas, recordando que la tecnología no debería estar separada de la vida, sino integrada con ella. Diego trabajaba con la intensidad de quien sabe que está construyendo algo más que un simple producto. Sus dedos volaban sobre el teclado, líneas de código se desplegaban como un mapa de posibilidades infinitas. La plataforma, Raíces, no era solo una aplicación. Era un ecosistema digital diseñado para transformar la manera en que las comunidades interactúan con el turismo. Un sistema de blockchain garantizaría la transparencia de cada transacción. Las comunidades indígenas no serían simples receptoras de recursos, sino gestoras activas de su propia narrativa económica. María entró trayendo café tradicional y pan de la región. Ese ritual de compartir alimento era más que una pausa, era un momento de conexión y reflexión. ¿Cómo vamos con el desarrollo?, preguntó, dejando una taza humeante junto a Diego. Él levantó la vista. Sus ojos, cansados pero brillantes, mostraban la pasión del innovador. Estamos implementando un módulo de consentimiento comunitario, explicó. Cada experiencia turística deberá ser aprobada directamente por la asamblea de la comunidad. La aplicación tendría capas de complejidad. No solo mostraría rutas o experiencias, sino que permitiría a cada comunidad definir número máximo de visitantes, tipo de actividades permitidas, precios justos, límites de interacción cultural. Un sistema de votación digital permitiría que cada miembro de la comunidad participara en la decisión. Es más que tecnología, continuó Diego. Es un modelo de democracia directa aplicada al turismo. María observaba las líneas de código, admirando cómo su compañero traducía conceptos abstractos de justicia social en algoritmos concretos. El teléfono sonó. Era Elena Ramírez. Tenemos una reunión con el Consejo Comunitario, informó. ¿Quieren ver exactamente cómo funcionará la plataforma? La llamada revelaba un desafío crucial: ¿cómo traducir conceptos tecnológicos para comunidades con tradiciones milenarias? Diego y María sabían que no bastaba con crear una herramienta. Debían construir un puente de entendimiento entre dos mundos aparentemente distantes, la innovación tecnológica y las tradiciones ancestrales. En los días siguientes, prepararon una presentación especial. No solo mostrarían la plataforma, sino que la contextualizarían dentro de la cosmovisión zapoteca. El día de la presentación, viajaron a San Miguel Talea de Castro. La comunidad los esperaba en su centro ceremonial, un espacio que combinaba lo sagrado con lo práctico. Ancianos, jóvenes, líderes comunitarios se reunieron. Elena actuaría como mediadora, traduciendo no solo el idioma, sino los conceptos. Diego comenzó la presentación usando analogías de la naturaleza, un lenguaje que resonaba profundamente con la cultura indígena. La plataforma es como un árbol, explicó. Sus raíces son la comunidad, sus ramas son las experiencias, y los frutos son los beneficios compartidos.
Mostró cómo cada decisión quedaría registrada de manera transparente e inmutable. Nadie podría manipular los datos. La comunidad tendría control total. Los ancianos intercambiaban miradas. La tecnología no era algo ajeno, sino una nueva herramienta para fortalecer su autonomía. Una joven estudiante zapoteca levantó la mano. ¿Cómo nos protege esto de la explotación turística? Diego mostró ejemplos concretos. Comunidades en otras partes del mundo que habían recuperado su dignidad económica y cultural usando tecnologías similares. María complementó. Ustedes deciden. Cada paso, cada imagen, cada precio. La tecnología es solo un medio para amplificar su voz. El sol comenzaba a descender sobre las montañas. Un día de diálogo intenso llegaba a su fin. No sabían si lograrían convencer a todos, pero habían plantado una semilla de posibilidad. La tecnología y la tradición no estaban en conflicto. Podían ser aliadas en la construcción de un futuro más justo. La reunión comunitaria. El centro ceremonial zapoteca era un espacio de profunda significación histórica. Ubicado en el corazón de San Miguel Talea de Castro, el lugar respiraba siglos de tradición. Muros de piedra antigua, techumbres de madera labrada, y un patio central donde convergían los caminos de la memoria y la esperanza. La luz del amanecer se filtraba entre las ventanas de madera, creando un juego de sombras que parecía dar vida a los espacios. Los primeros rayos del sol iluminaban antiguos tapices que narraban historias de resistencia, de conexión con la tierra, de comunidad. Elena Ramírez llegó temprano. Su presencia era ya un símbolo de liderazgo. Vestía una blusa tradicional bordada con hilos de colores que contaban historias de sus antepasados. Cada puntada, cada color era un lenguaje ancestral que hablaba de identidad y resistencia. A su alrededor, los miembros del consejo comunitario comenzaban a reunirse. Había ancianos con décadas de sabiduría grabada en sus rostros, jóvenes con miradas de esperanza y determinación, líderes que representaban diferentes sectores de la comunidad. Tenemos una decisión importante, comenzó Elena. El proyecto de turismo que nos presentaron María y Diego no es como los otros. Un murmullo recorrió el espacio. Las experiencias previas habían dejado cicatrices profundas. Décadas de turismo extractivo que había reducido su cultura a un espectáculo, que había tomado sin preguntar, que había fotografiado sin comprender. El primer en hablar fue don Marcos, el anciano más respetado de la comunidad. Su voz era como un río antiguo, sereno pero profundo. Hemos visto muchas promesas, dijo. Empresas que llegan, toman fotos, se llevan nuestra imagen y nos dejan exactamente igual. Una joven profesora, Lucía, levantó la mano. Representaba la generación que soñaba con preservar la tradición sin quedarse anclada en el pasado. Pero esta propuesta es diferente, argumentó. Nos dan control total. Somos nosotros quienes definimos qué mostrar, cómo y a qué precio. La discusión se extendió durante horas. Cada voz importaba. Cada opinión era escuchada. Ese era el verdadero proceso democrático de la comunidad, la construcción de consensos. Discutieron los aspectos técnicos de la plataforma digital. Los más jóvenes explicaban cómo funcionaba el sistema de blockchain, cómo garantizaría transparencia en cada transacción. Los ancianos preguntaban sobre aspectos más profundos, ¿cómo protegeríamos nuestra intimidad cultural? ¿Cómo evitaríamos que nuestra tradición se convirtiera en un simple espectáculo? María y Diego no estaban presentes. Habían dejado en claro que la decisión era completamente de la comunidad. No querían presionar, no querían influenciar. Querían un diálogo genuino. Al mediodía, una comida tradicional reunió a todos. Mole negro, tortillas hechas a mano, tamales preparados según recetas que pasaban de generación en generación. La comida no era solo alimento, era un ritual de comunión. Fue durante esta comida cuando surgieron las verdaderas conversaciones. Lejos de los discursos formales, en la intimidad del compartir, las dudas y esperanzas se revelaban con mayor claridad.
Necesitamos algo que nos permita quedarnos, dijo un joven. Muchos de nosotros tenemos que emigrar a las ciudades por falta de oportunidades. Lucía agregó. Este proyecto podría ser una manera de crear economía local sin perder nuestra identidad. Don Marcos escuchaba en silencio. Su sabiduría no estaba en hablar constantemente, sino en observar, en comprender las corrientes profundas de la comunidad. Al atardecer, después de horas de discusión, llegó el momento de la votación. No sería una votación simple. Cada decisión debía ser consensuada, cada voz debía ser escuchada. Elena facilitó el proceso. No como una líder que impone, sino como una mediadora que permite que la comunidad encuentre su propio camino. Votaron por bloques. Los ancianos, los jóvenes, los líderes de diferentes sectores. Cada grupo tenía derecho a expresar sus condiciones, sus límites. El resultado no sería un simple sí o no. Sería un documento complejo de colaboración, donde la comunidad establecía claramente sus términos. Cuando el sol se ocultaba, pintando el cielo de tonos rojos y naranjas, tenían su decisión. No era una rendición. No era una aceptación ciega. Era un paso cauteloso pero esperanzador hacia una nueva forma de relacionarse con el turismo. La cultura zapoteca había sobrevivido a conquistadores, a intentos de eliminación, a décadas de marginación. Y seguiría definiéndose a sus propios términos. Primer viaje piloto. El amanecer llegaba con una suavidad que parecía susurrar secretos ancestrales sobre los valles de Oaxaca. La luz primera del día acariciaba los campos de agave, pintando el paisaje con tonos de dorado y verde esmeralda. En el pequeño pueblo zapoteca, el primer grupo de viajeros de aventuras raíces se preparaba para una experiencia que prometía ser mucho más que un simple recorrido turístico. Los viajeros. El grupo era un mosaico diverso de personalidades, cada uno con una historia única que lo había traído hasta este rincón remoto de México. Entre ellos destacaban 1. Sofía Guerrero *, 42 años, una antropóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, con ojos curiosos y una libreta de apuntes siempre a mano. Llevaba años investigando los impactos del turismo en comunidades indígenas y Aventuras Raíces representaba para ella la posibilidad de un modelo verdaderamente transformador. 2. Michael Thompson *, 35 años, un documentalista canadiense especializado en proyectos de sostenibilidad. Su cámara era como una extensión de su propio cuerpo, lista para capturar cada momento, cada detalle que pudiera contar una historia más profunda que las imágenes superficiales del turismo tradicional. 3. Elena Cortés *, 28 años, una activista ambiental de Chiapas, cuyo compromiso con las comunidades indígenas la había traído a este viaje. Su pasión por la justicia social ardía en cada movimiento, en cada conversación. 4. Carlos Jiménez *, 50 años, un empresario mexicano que había decidido reinventarse después de años en el mundo corporativo. Buscaba algo más que profit, buscaba propósito. 5. Amira Hassan *, 33 años, una investigadora internacional especializada en economías colaborativas. Su mirada analítica escudriñaba cada detalle del modelo de Aventuras Raíces. La llegada. Cuando el pequeño autobús llegó a la comunidad, el silencio fue lo primero que impactó a los viajeros. No era un silencio vacío, sino uno lleno de vida, de historias contenidas, de memorias antiguas que parecían flotar en el aire como una neblina invisible. María Elena y Diego los recibieron junto a Elena Ramírez y un grupo de líderes comunitarios. La ceremonia de bienvenida estaba cargada de significado. No era un espectáculo turístico, era una invitación genuina a entrar en un mundo diferente. Los sonidos de flautas tradicionales se mezclaban con el suave tambor que marcaba un ritmo ancestral. Jóvenes y ancianos de la comunidad zapoteca estaban presentes, cada uno con un rol específico en esta danza de encuentro y reconocimiento. Primer contacto. Elena Ramírez dio el primer discurso de bienvenida. Su voz, profunda y modulada,
resonaba con una sabiduría que iba más allá de las palabras. Hoy no son visitantes, dijo, son colaboradores en un viaje de redescubrimiento. Cada paso que den en nuestro territorio será un paso de respeto, de aprendizaje mutuo. No vengan a ver, vengan a comprender. Las palabras de Elena cayeron como semillas sobre un terreno fértil. Los viajeros sintieron el peso de la responsabilidad, la magia del momento. El primer día, conexión con la tierra. La primera actividad fue simbólica y profundamente significativa, una ceremonia de conexión con la tierra. Bajo la guía de un chamán local, los viajeros aprendieron los rituales ancestrales de siembra y bendición de los campos. Carlos Jiménez, el empresario, se sorprendió a sí mismo con lágrimas en los ojos mientras sus manos, acostumbradas a los teclados y contratos, enterraban por primera vez una pequeña semilla de maíz en el suelo sagrado. Sofía Guerrero tomaba notas frenéticamente, consciente de que estaba presenciando algo más que un ritual, estaba documentando un encuentro de cosmologías, una intersección de mundos. Talleres de artesanía. Por la tarde, los viajeros fueron divididos en pequeños grupos para participar en talleres tradicionales. Michael Thompson no paraba de filmar, capturando los detalles más íntimos de la producción de textiles, la elaboración de cerámicas y la preparación de alimentos tradicionales. Elena Cortés trabajaba junto a un grupo de mujeres zapotecas en el tejido de un tapiz. Sus manos, inicialmente torpes, comenzaron a entender el lenguaje silencioso de los hilos, de los colores, de los patrones que cada movimiento iba dibujando. Amira Hassan conversaba con los líderes comunitarios, profundizando en el modelo económico que sustentaba Aventuras Raíces. Sus preguntas iban más allá de lo académico, buscaba comprender cómo la tecnología podía ser un aliado real de las comunidades tradicionales. La noche, historias alrededor del fuego. Cuando cayó la noche, todos se reunieron alrededor de una gran fogata. Los ancianos comenzaron a contar historias. No eran cuentos para turistas, eran narraciones vivas de una memoria colectiva que atravesaba generaciones. Un anciano habló sobre los conflictos territoriales, sobre las luchas de su pueblo. Habló sin amargura, con una sabiduría que transformaba el dolor en conocimiento, la resistencia en esperanza. Michael capturaba cada testimonio. Elena Ramírez traducía no solo las palabras, sino los significados ocultos entre líneas. Sofía tomaba notas, consciente de que estaba documentando algo más que palabras, estaba registrando la respiración misma de una cultura. Confrontación y diálogo. No todo fue armónico. Durante una de las reuniones, surgieron tensiones sobre los beneficios reales del proyecto. Un miembro joven de la comunidad cuestionó duramente a María Elena y Diego sobre la verdadera autonomía que Aventuras Raíces prometía. El diálogo fue tenso, pero honesto. María Elena escuchó más que habló, entendiendo que cada cuestionamiento era una oportunidad de profundizar el compromiso, no un obstáculo a superar. Reflexiones y promesas. Al final del primer día, los viajeros se reunieron en privado para procesar la experiencia. Cada uno había sido transformado de una manera única. Carlos Jiménez declaró que nunca más vería los negocios de la misma manera. Elena Cortés sentía que había encontrado una nueva forma de entender la resistencia. Sofía Guerrero sabía que su próximo trabajo académico sería completamente diferente. El amanecer de un nuevo modelo. Lo que parecía ser simplemente un viaje turístico se había convertido en algo mucho más profundo, un encuentro de mundos, un diálogo entre diferentes formas de ver y habitar el planeta. Aventuras Raíces no era solo una startup. Era un puente, un punto de encuentro donde la tecnología, la sostenibilidad y la tradición bailaban en perfecta sincronía. Y así, bajo el cielo infinito de Oaxaca, una nueva forma de turismo comenzaba a germinar, tan fuerte y resiliente como las raíces de los árboles centenarios que testificaban este momento único. La tormenta. El origen del conflicto. Las primeras sombras de la tormenta comenzaron a formarse semanas antes, en los límites difusos entre los territorios de las comunidades indígenas del Valle de Oaxaca. No era un conflicto nuevo, sino una herida ancestral que apenas comenzaba a sangrar de nuevo.
los orígenes se hundían en décadas de disputas territoriales, en mapas trazados sin consultar a quienes habitaban la tierra mucho antes que cualquier documento oficial. Límites que no eran líneas rectas, sino historias entretejidas de resistencia, memoria y supervivencia. Los actores del conflicto. 4 comunidades principales estaban en el centro de la disputa. 1. La comunidad zapoteca de San Pedro Nexicho representada por Elena Ramírez, conocida por su sabiduría política y su capacidad de negociación. 2. La comunidad mixteca de Santa María Tlahuitoltepec liderada por Javier Méndez, un líder joven y combativo que había estudiado derecho indígena. 3. La comunidad chinanteca de Santiago Comaltepec comandada por doña Lucía Hernández, una anciana respetada por su conocimiento de los límites tradicionales del territorio. 4. La comunidad chontal de San Pedro Guamelula dirigida por Carlos Guzmán, un líder pragmático con conexiones políticas importantes. El detonante. Todo comenzó con un rumor, como sucede a menudo en las comunidades pequeñas. Aventuras Raíces había sido percibida como una amenaza por algunas comunidades vecinas que no habían sido incluidas en el proyecto inicial. Javier Méndez, de la comunidad mixteca, fue el primero en levantar la voz. En una reunión comunitaria grabada y filtrada a los medios locales, acusó a Aventuras Raíces de favorecer únicamente a la comunidad zapoteca, manipular los recursos turísticos de la región, crear un modelo económico que fragmentaba más que unificaba. Las palabras de Javier cayeron como una chispa sobre un campo seco. Las redes sociales amplificaron el mensaje. Blogs de activistas, grupos de WhatsApp, radios comunitarias, el conflicto se propagó más rápido que cualquier medio oficial de comunicación. La reacción de Aventuras Raíces. María Elena y Diego no podían permitir que el proyecto que habían construido con tanto cuidado se desmoronara. Su respuesta debía ser estratégica, transparente y profundamente respetuosa. Estrategia de transparencia. Diego desarrolló rápidamente una plataforma digital que mostraría desglose completo de los ingresos generados, distribución transparente de los recursos, mecanismos de participación para todas las comunidades interesadas. María Elena comenzó a convocar reuniones, no para defenderse, sino para escuchar. El primer encuentro de mediación. El lugar elegido no fue una sala de juntas moderna, sino el centro ceremonial de San Pedro Nexicho. Un espacio neutral, con la tierra como testigo y los árboles como guardianes silenciosos. Primer día, tensiones. Las comunidades llegaron con sus diferencias a cuestas. Javier Méndez, con su traje de abogado que contrastaba con su origen indígena, parecía un guerrero moderno. Doña Lucía Hernández llegó apoyada en su bastón, pero con una mirada que atravesaba cualquier argumento. Elena Ramírez actuó como la primera mediadora. Su voz, suave pero firme, recordaba a todos el verdadero objetivo. No estamos aquí para dividir, sino para entender. Cada comunidad tiene una historia, cada territorio tiene una memoria que debemos respetar. Testimonios y conflictos. Cada líder presentó su versión de la historia territorial. Mapas antiguos se desplegaron, documentos históricos fueron consultados. No era solo una discusión sobre límites físicos, sino sobre la interpretación misma de la pertenencia a la tierra. Javier Méndez presentó documentos coloniales que sugerían límites diferentes. Doña Lucía contestó con testimonios orales transmitidos por generaciones. Carlos Guzmán buscaba un punto medio, una solución práctica. Tecnología como puente. Diego implementó una herramienta tecnológica única, un sistema de mapeo colaborativo donde cada comunidad pudiera registrar su versión del territorio. Utilizando tecnología de blockchain y sistemas de información geográfica, crearon un mapa dinámico que no era un documento definitivo, sino un espacio de diálogo continuo. El papel de María Elena. María Elena no actuó como la fundadora de una startup, sino como una facilitadora.
Su formación en biología le había enseñado que los ecosistemas más saludables son aquellos donde cada elemento tiene su lugar y función. Presentó una propuesta radical: en lugar de competir por los recursos turísticos, ¿y si se creaba un modelo de colaboración donde cada comunidad pudiera ofrecer una experiencia única? Segundo día de negociaciones. Las discusiones se volvieron más profundas. No se trataba solo de límites territoriales, sino de reconocimiento, de dignidad, de la posibilidad de contar la propia historia. Momentos de tensión se alternaban con instantes de comprensión mutua. Un anciano de la comunidad chontal recordó una historia antigua de colaboración entre comunidades, antes de que los límites fueran líneas en un mapa. El papel de la tecnología. Diego presentó la plataforma de Aventuras Raíces como un espacio abierto. No era un producto cerrado, sino una infraestructura que podía ser co-creada. Características clave. Distribución equitativa de ingresos. Participación en la definición de experiencias turísticas. Transparencia total en cada transacción. El momento bisagra. En el tercer día de negociaciones, algo cambió. Ya no era una confrontación, era un diálogo. Javier Méndez, el más crítico inicialmente, propuso algo sorprendente: ¿y si cada comunidad pudiera ofrecer una experiencia turística complementaria? La comunidad mixteca podría ofrecer rutas de senderismo. Los chontales, experiencias de pesca tradicional. Los chinantecas, talleres de artesanía. Los zapotecas, ceremonias y rituales. La nueva propuesta. Aventuras Raíces se transformaría de una startup a una plataforma colaborativa donde cada comunidad mantendría su autonomía. Los ingresos serían distribuidos proporcionalmente. La tecnología sería un medio, no un fin. La preservación cultural sería el objetivo principal. Resolución y compromiso. No hubo un ganador ni un perdedor. Hubo un nuevo modelo de entendimiento. Las comunidades firmaron un acuerdo histórico. No con abogados externos, sino entre ellos mismos, utilizando sus propias tradiciones de consenso y respeto. Epílogo: más allá del conflicto. Lo que había comenzado como una amenaza se había convertido en una oportunidad. Aventuras Raíces ya no era solo un proyecto, era un movimiento. La tormenta no los había destruido. Los había transformado. Raíces profundas. Un año después. El tiempo en Oaxaca no se mide por relojes, sino por el ritmo de la tierra, por el ciclo de las cosechas, por las historias que se tejen y destejen como los antiguos telares zapotecas. Un año después de aquella tormenta de conflictos, Aventuras Raíces se había convertido en algo mucho más que una startup tecnológica o un proyecto de turismo sostenible. Transformación personal. María Elena Herrera Rivera. María Elena ya no era la misma bióloga idealista que había comenzado el viaje. Sus ojos reflejaban ahora una sabiduría que iba más allá del conocimiento académico. Había aprendido que la conservación no se trataba solo de proteger ecosistemas, sino de entender las conexiones profundas entre comunidad, cultura y territorio. Su oficina, antes un espacio lleno de mapas y gráficos, ahora era un santuario de historias. Fotografías de las comunidades con las que trabajaban cubrían las paredes. Cada imagen era un testimonio, no de un logro empresarial, sino de un diálogo continuo. Diego Martínez Sánchez. Diego había transformado su rol de ingeniero tecnológico. Ya no veía el código como una herramienta para crear aplicaciones, sino como un lenguaje para construir puentes entre mundos diferentes. Su última actualización de la plataforma no la había diseñado solo con algoritmos, sino escuchando durante semanas a las comunidades indígenas. La plataforma evolutiva. Aventuras Raíces ya no era una aplicación, era un ecosistema digital vivo. Algunas características revolucionarias. 1. Sistema de gobernanza comunitaria ***. Cada comunidad tenía un porcentaje de participación en las decisiones tecnológicas. Los líderes indígenas no eran consultores, eran co-creadores.
2. Economía circular del turismo El 60% de los ingresos se reinvertían directamente en proyectos comunitarios. Proyectos de conservación ambiental. Programas de educación tradicional. Infraestructura básica. 3. Tecnología de preservación cultural Módulos para documentar lenguas indígenas. Sistemas de registro de conocimientos tradicionales. Herramientas de traducción y preservación cultural. Expansión nacional. De las 4 comunidades originales, ahora participaban más de 40 comunidades indígenas de 12 estados mexicanos. Comunidades mayas en Yucatán. Pueblos rarámuri en Chihuahua. Comunidades nahuas en Veracruz. Grupos purépechas en Michoacán. Comunidades otziles en Chiapas. Cada una mantenía su autonomía, su identidad única, mientras compartía una visión común. El modelo económico. Lo que comenzó como un modelo de turismo se había transformado en una revolución económica silenciosa. Las comunidades ya no dependían de intermediarios turísticos. Ellos definían sus propias tarifas, las experiencias que ofrecían, los límites de su participación. Un estudio independiente reveló datos impresionantes. Aumento del ingreso comunitario, 350%. Reducción de migración juvenil, 42%. Preservación de prácticas culturales, 68%. Historias de transformación. La comunidad de San Pedro Nexicho. Javier Méndez, quien inicialmente fue un crítico feroz, se había convertido en uno de los principales promotores. Su comunidad había implementado un programa de ecoturismo que combinaba senderismo con educación sobre biodiversidad local. Los jóvenes, antes tentados a migrar a las ciudades, ahora veían su territorio como un recurso, no como una limitación. El impacto en la educación. Las escuelas locales comenzaron a integrar el modelo de aventuras raíces en sus currículos. No como una materia adicional, sino como una filosofía de vida. Los niños aprendían gestión de recursos, conservación ambiental, importancia de la identidad cultural, tecnología como herramienta de preservación, reconocimiento internacional. Aventuras Raíces comenzó a ser estudiada en universidades. Harvard Business School, MIT Media Lab, Sciences Po en París. No como un caso de éxito empresarial, sino como un modelo de transformación social. Los desafíos continuos. No todo era perfecto. Enfrentaban constantes desafíos. Presión de empresas turísticas tradicionales. Amenazas de proyectos extractivos. Complejidades burocráticas. Resistencia al cambio de algunos sectores. Pero cada desafío era una oportunidad de reinvención. El encuentro final. Un año después de la gran tormenta, las mismas comunidades que habían estado en conflicto se reunieron. No para una negociación, sino para una celebración. Elena Ramírez, con su sabiduría ancestral, dirigió una ceremonia que no era solo un ritual, sino un nuevo pacto con la tierra. Reflexiones de los fundadores. María Elena. Nunca imaginé que nuestro sueño se convertiría en algo tan grande. No somos los héroes de esta historia. Somos simplemente facilitadores de un diálogo que las comunidades ya sabían cómo tener. Diego. La tecnología no transforma. Las personas transforman. Nosotros solo proporcionamos el espacio, las herramientas. La magia la hacen ellos. Mirando al futuro. Aventuras Raíces ya no era solo un proyecto. Era un movimiento que demostraba que otro turismo era posible. Otro modelo económico era posible. Un modelo donde la tecnología sirve a la comunidad. La cultura es un recurso, no un espectáculo. Cada viajero es un colaborador, no un consumidor. El legado.
Lo que comenzó como una startup en Oaxaca se había convertido en un mensaje para el mundo. La verdadera innovación no viene de la disrupción, sino de escuchar, de respetar, de tejer conexiones. Las raíces, como siempre lo supieron las comunidades indígenas, son más fuertes cuando se entrelazan. Fin.